Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa científico-cultural virtual de la Facultad de Ciencias Biológicas, que se transmite todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Esta tarde tenemos la visita, antes que nada, disculpen siempre el saludo del señor decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Magíster Jorge Chanamé Céspedes, quien les da un abrazo y un saludo fraterno a todos ustedes que están acompañando siempre el programa de Biología sin Fronteras a través de las redes sociales o directamente que ingresan al programa. Esta tarde nos visita José Ernesto Cubas Farro. Él se ha formado en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Biológicas y ya él es egresado de la facultad y aborda un tema muy interesante concerniente a la obesidad. La obesidad es un tema que viene afectando al mundo desde 1970, después de que se incrementó el problema del consumo masivo de grasa y los desórdenes que fueron elucidados, el famoso estudio de Framingham, y ahora que se mantiene este problema de la obesidad, José Ernesto aborda una parte muy interesante de esta problemática, que para el entender de los clínicos desde el 50 hasta el 60 han insistido que la obesidad, o perdón, la inflamación crónica es la que origina muchos cánceres en el ser humano. Muy bien, pues ahora sí le damos la bienvenida a José Ernesto y antes le pedimos que antes que nos introduzca su charla, se presente él, cómo fue que llegó a ser estudiante y por qué le gustó las ciencias biológicas. Adelante, José Ernesto. Buenas tardes, el doctor Pedro Chumoy. Buenas tardes, profesor Puy. En primer lugar, agradecer, ¿no? Agradecer porque estos espacios generan una ventana, ¿no? Para nosotros como egresados estudiantes compartir ideas y conocimiento, ¿no? Entonces, ante la pregunta que usted plantea inicialmente, ¿cómo es que llego a la facultad y cómo es que me inicio en esta carrera de las ciencias biológicas? ¿No? Principalmente inicialmente todo estudiante, en mi caso, ¿no? Me interesaba mucho el metabolismo, ¿no? El metabolismo del ser humano. Entonces, una de las carreras que me permitía, ¿no? Me permitía el estudio de la complejidad del ser humano era las ciencias biológicas, ¿no? Y conforme esta carrera, con los cursos llevados en la universidad, iban ¿no? Las- el, el enfoque hacia dónde iba mi carrera, ¿no? Principalmente hacia la línea de investigación del metabolismo, ¿no? Entonces, uno de los empujes para poder seguir esta carrera era justo eso, ¿no? Investigar mucho del metabolismo y la parte clínica, ¿no? Entonces, ya en laboratorio se afianzó mucho eso, ¿no? Y ya trabajando también en análisis, mucho de esto lo he visto, ¿no? Algunos efectos de la lipotoxicidad, y entonces es por eso que en esta tarde, casi noche, vengo a presentar este tema, ¿no? Muy bien, José. Puede ya después presentar tu tema, ya está libre ya. Puede presentar. Listo. Gracias. Vamos a... es- ¿Se observa la pantalla? ¿Me Sí, sí, confirma? Sí, se ve, José, muy continúa. bien. Ya. Bueno, en primer lugar, como en un inicio, ¿no? Agradecer, ¿no? Agradecer al doctor Pedro y a la universidad, ¿no? Por permitir estas ventanas a estudiantes y egresados que nos va a actualizar, ¿no? En estos temas muy importantes. Y hoy les traigo en esta tarde un tema que aborda mucho de los aspectos eh, con respecto a la obesidad, ¿no? Que es la lipotoxicidad, ¿no? Entonces, el objetivo o el contenido que les vengo a presentar es con respecto a ciertos puntos, ¿no?
esclarecer qué es la lipotoxicidad actualmente y cómo se conocía en un periodo anterior, ¿no? Cómo es que el tejido adiposo tiene una función primordial en este proceso de lipotoxicidad, en la cual voy a presentar tanto la distribución como la expandibilidad del tejido adiposo, qué efectos lipotóxicos se dan en los diferentes órganos, entre ellos el tejido adiposo, ¿no? Y órganos ectópicos, y los enfoques terapéuticos relacionados con la lipotoxicidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de medicina funcional. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué es la lipotoxicidad? ¿No? Antes de empezar al término, ya en 1994, el investigador Lick, ya él iniciaba a usar, él es el que inició el uso de la lipotoxicidad, ¿no? Pero desde un enfoque en cuanto a la patogénesis de las células beta del páncreas relacionado con la obesidad, ¿no? Y él presentaba la disfunción de las células beta, hay una relación directa con la resistencia a la insulina y con la cantidad de ácidos grasos a nivel plasmático, ¿no? Entonces, actualmente ya el término de lipotoxicidad ya no hace solo referencia a la disfunción de células beta, sino a procesos cuando la adipogénesis, la angiogénesis y la remodelación de la matriz celular está disfuncional. Hay un fallo a nivel del tejido adiposo. Por ende, hay una acumulación ectópica de los lípidos y que va a afectar a varios órganos, ¿no? Entre ellos el hígado, el riñón, músculo y otros, ¿no? Y esta acumulación va a haber un aumento de lípidos circulantes en la forma de ácidos grasos libres, ¿no? Generando este término que es la lipotoxicidad, en la cual se va a evidenciar a través de un proceso inflamatorio una disfunción mitocondrial o con estrés oxidativo, un mecanismo de apoptosis celular, una resistencia a la insulina y un estrés del retículo endoplásmico, ¿no? Como indiqué en un inicio, es importante repasar, ¿no? Este tejido, el tejido adiposo, porque es ahí donde se va a iniciar todo el proceso de lipotoxicidad, ¿no? Es un tejido conectivo especializado en la cual en el hombre del 15 al 20% en el peso corporal normalmente, en la mujer del 20 al 25%, ¿no? Generalmente se mencionaba dos tipos, ¿no? de clasificación en cuanto al tejido adiposo. Sin embargo, ya actualmente se reconoce un tipo beige, ¿no? Acá hay una imagen del tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, ¿no? Con características muy distintivas, ¿no? El tejido adiposo blanco, vemos un tejido adiposo unilocular, con células esféricas de gran tamaño, un núcleo irregular y periférico, y funciones, tenemos la reserva energética, protección mecánica, aislamiento térmico, y una de las funciones, las que las vengo presentadas, es la función endocrina, ¿no? O secretora, en este caso de citoquinas. Y el tejido adiposo pardo, a diferencia, ¿no? Vemos una célula multilocular más pequeñas, núcleo redondo y gran cantidad de mitocondrias que intervienen en el proceso de termogénesis y también endocrino, ¿no? Esta imagen es muy importante tener en cuenta, ya que en el estado patológico esta forma de racimo de uvas ya no se presenta, sino una estructura de corona, ¿no? Normalmente el tejido adiposo no solo está conformado por células adipositas, no preadipocitos, sino también por unas estructuras del sistema inmune, ¿no? Que son los macrófagos de fenotipo M2 o antiinflamatorios, y macrófagos de tipo M1, ¿no? De los cuales eso es la raíz de todo este proceso de lipotoxicidad, ¿no? Además de linfocitos, eosinófilos y vasos sanguíneos, ¿no? Acá en esta imagen de Nash nos presenta todos los factores de las citoquinas, ¿no? Y sus funciones a nivel de cerebro, a nivel de corazón, ¿no? Tanto del tejido adiposo blanco como el de tejido adiposo pardo, ¿no? En cuanto a la distribución del tejido adiposo, cabe recalcar que tiene diferente distribución, ¿no? El tejido adiposo blanco mayormente, como vemos acá, tiene una distribución visceral, ¿no? A nivel de diferentes órganos, ¿no? A diferencia del tejido adiposo pardo, que tiene otras disposiciones cervical y otros, ¿no? Pero más que eso, en fenómenos de obesidad, en procesos de obesidad, generalmente se relaciona con una incidencia a enfermedades cardiovasculares, ¿no? En este artículo, por ejemplo,
se presentan dos pacientes, dos personas, con un índice de masa corporal similar, pero con una topografía del tejido graso diferente, ¿no? En este caso, el de la izquierda, una distribución del tejido graso periféricamente, y en esta, la parte derecha, una disposición del tejido graso de manera central o visceral, ¿no? Entonces, normalmente, esta disposición de topográfica se relaciona con una disposición metabólicamente sana y la otra una disposición metabólicamente anormal en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sin embargo, esto no se ve afectado por diversos factores, ¿no? Uno de ellos es la edad. ¿Cómo así? En este estudio se menciona que la paciente que normalmente es metabólicamente sano, conforme va avanzando la edad, eh, es más susceptible a tener enfermedades o complicaciones cardiovasculares, ¿no? En consecuencia, en cuanto a la incidencia de diabetes, no hay una diferencia significativa en cuanto a ambos modelos. Y con respecto a la resistencia a la insulina, sí acá hay algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí en la paciente o en la persona metabólicamente sano, con distribución periférica, cuando disminuye de peso, no hay una marcada disminución de la resistencia a la insulina, a comparación con la persona que podría decirse metabólicamente normal, en la cual tiene una distribución o una topografía de grasa visceral o central, en la cual al disminuir el peso hay una disminución de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, hay dos factores que intervienen aquí, ¿no? No solamente el factor de la cantidad de tejido adiposo, sino factores con respecto a la resistencia o a la capacidad del tejido adiposo de poder manejar este tejido, ¿no? O sea, la susceptibilidad genética de cada persona, ¿no? No todas las personas obesas tienen las mismas complicaciones cardiovasculares, ¿no? Con respecto a la expandibilidad del tejido adiposo, es un término muy importante, ya que es ahí donde va a iniciar el proceso de lipotoxicidad. En este paper hay un doctor Antonio Vidal, plantea 7 factores que intervienen en la expandibilidad y la disfunción del tejido adiposo, ¿no? En las cuales el primero enuncia con la cantidad de preadipocitos, el programa de adipogénesis, que es el proceso en el cual los preadipocitos, ¿no?, migran a adipocitos, en la cual el tercer factor es la secreción de adipoquinas, en la cual ahí vamos a ver a los macrófagos, el proceso de vasculogénesis, producto de una hipoxia, y el proceso de expansión del tejido conectivo. Aquí plantea la secreción de fibroblastos, ¿no?, con la producción de colágeno, los cuales van a estimular a la fibrosis, a que el tejido se haga fibrótico, ¿no? Y la composición de la membrana de los lípidos y la flexibilidad en cuanto a la funcionalidad y el metabolismo de estos lípidos, ¿no? Este doctor plantea un modelo, ¿no? Un modelo en cuanto a la relación entre la obesidad y las enfermedades, las complicaciones cardiometabólicas. Menciona que cuando el tejido adiposo ha perdido esta capacidad de función en cuanto a de almacenar lípidos y ha habido una mayor expandabilidad, este tejido graso ya no solo queda en el tejido adiposo blanco, sino que migra a otros tejidos ectópicos, ¿no? Entre ellos el corazón, ¿no? El hígado, el músculo, riñones, páncreas, ¿no? Generando bastante efectos adversos, ¿no? Entre ellos, estas comorbilidades que ayudan son las arteriosclerosis, cardiovasculares, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y, como mencionaba el doctor, ¿no?, algunos cánceres, ¿no? Entonces, este doctor, ¿no?, Vidal, Antonio Vidal, en este artículo presenta 2 hipótesis, ¿no?, que promueven o que se dan en la expandibilidad del tejido adiposo graso, ¿no?, blanco. La primera se refiere a la capacidad del tejido adiposo con respecto al umbral que tiene el tejido adiposo. ¿Cómo así? Que el tejido adiposo
ellos presentan que tiene una capacidad límite de poder, el exceso de calorías que puedan ser metabolizadas en este tejido, ¿no? Cuando esto pasa un umbral, y ahí menciona un punto de máxima expansión, ¿no? Estos lípidos van a migrar a órganos ectópicos, ¿no? Órganos que no están diseñados ni preparados para metabolizar lípidos, ¿no? Entonces, generando muchas complicaciones, ¿no? Y ellos ahí presentan, este doctor presenta un prototipo, un esquema intelectual en la cual ellos no solo evalúan, no solo presentan, sino también evalúan la incidencia de factores externos para mejorar este proceso, ¿no? En cuanto a la expandabilidad y la funcionalidad del tejido adiposo, ellos plantean que cuando es importante ver de qué forma podemos mejorar la funcionalidad o recuperar la funcionalidad del tejido adiposo blanco. Y una de estas formas es a través del tejido adiposo pardo. ¿Cómo así? Ellos inciden, ¿no? Que este tejido que se activa que lo hemos visto, ¿no? Que la disposición es diferente al tejido adiposo blanco, pero este tejido funcionaría como un tipo de recicladora o aspiradora, que el exceso de ácidos grasos que se liberen, ahí se oxiden, ¿no? No solo de ácidos grasos, sino de carbohidratos, ¿no? Se oxiden ahí, lo cual contribuiría a una disminución, ¿no? De este aumento de ácidos grasos. Cuando tanto la expandabilidad y la funcionalidad del tejido adiposo blanco y la disfunción del tejido adiposo pardo disminuye, entonces se va a evidenciar una lipotoxicidad a nivel de órganos periféricos. Y este doctor no solo plantea esto, sino que estudia aquellos lípidos que van a intervenir en esta función, ¿no? Y ellos plantean lípidos tóxicos y menos tóxicos, y plantean la función de incorporar a aquellos menos tóxicos como un mecanismo paliativo de este proceso de lipotoxicidad, ¿no? Ahora, con respecto a esto que les mencionaba al inicio, los macrófagos, ¿no? Los macrófagos en el tejido adiposo, normalmente, en estos dos artículos nos muestran, ¿no? Las funciones que presentan fisiológicamente y normalmente. Entonces, vemos cómo ante situaciones extracelulares o patógenos extracelulares o ciertos activadores, ¿no? Como alérgenos, o también la glucolipotoxicidad, y bacterias estimulan, ¿no? Estimulan, en este caso, los macrófagos de tipo 1, que en condiciones fisiológicas van a promover un estado inflamatorio y también el recubrimiento, el atraimiento de monocitos, y van a tener una función microbicida y presentación de antígeno. En condiciones patológicas, cuando esta inflamación local aguda se vuelve sistémica, va a inducir a un estado patológico, ¿no? Por lo tanto, una inflamación crónica, una autoinmunidad, una resistencia a la insulina, ¿no? Y en el caso del macrófago M2 o de fenotipo antiinflamatorio, fisiológicamente, este es el encargado de la resolución de la inflamación, ¿no? También de la remodelación del tejido y preservar el sistema inmune. En la forma patológica, debido a que este fenotipo M2 migra a un fenotipo M1, como lo vamos a exponer en un adelante, produce un estado fibrótico, una inmunosupresión y un proceso alérgico. Este artículo del 2022 evalúa, no solo nos presenta las funciones del macrófago a nivel de tejido adiposo, sino también el impacto de los microrehenes como reguladores de la función de los macrófagos, ¿no? En los cuales nos muestran los microrehenes que estimulan o activan las funciones, ¿no? que tienen estos macrófagos. En la primera función, el macrófago, la función es la remodelación extracelular, ¿no? A través de la activación de los fibroblastos, que de manera directa o parácrina va a estimular a un proceso fibrótico, ¿no? A través de la síntesis del colágeno. También la otra función que tienen los macrófagos es a nivel de un sistema de desechar, ¿no? De eliminar adipocitos muertos a través y van a formar una estructura, como mencioné en un inicio, los adipocitos tienen una estructura en forma de uva, ¿no? Aquí en una forma de corona, ¿no? También la función de adipogénesis, que va a reclutar células progenitoras a través de la secreción de la osteopontina y va a estimular los preadipocitos, ¿no? En la angiogénesis
debido al fenómeno de hipoxia, va a aumentar, ¿no? El metabolismo del lípido también vemos como algunos microRNA van a inhibir y estimular, ¿no?, esta activación del metabolismo lipídico de los macrófagos, ¿no?, a nivel del tejido adiposo. Esta es una continuación en la cual nos muestra cómo un preadipocito en condiciones normales, fisiológicas, puede ir migrando a un adipocito, ¿no?, en la cual proceso de la angiogénesis y de la vasculogénesis, entonces va a permitir que tanto los macrófagos M2 como M1 estén presentes en la estructura, ¿no?, de fenómenos de hipoxia e inflamación. Entonces, y en estado patológico, desde un inicio hay una expansión, una hipertrofia de estos adipocitos, y vemos cómo el fenotipo M2 ha migrado a un fenotipo M1, ¿no? Y esto tiene implicancias, ya que va a estimular la liberación de citoquinas, las cuales van a promover un estado inflamatorio crónico. En este artículo nos presenta, nos dilucidan cómo es que se generó toda esta investigación por los macrófagos del tejido adiposo, ¿no? Ya en el 2011 ya se mencionaba algunas características de la evaluación de estos macrófagos, en las cuales se veía el aumento en la concentración de triglicéridos y de colesterol, ¿no? Y entonces se plantea este modelo, ¿no?, de lipotoxicidad en los macrófagos del tejido adiposo, como mencionaba en un inicio, ¿no?, y que se debe a diversos factores, ¿no? El fenotipo, el macrófago fenotipo M2 o antiinflamatorio, y el fenotipo M1 o inflamatorio o proinflamatorio, ¿no? Se debe a diversos factores de la dieta, en los cuales aquí se incorpora ácidos poliinsaturados, y aquí ácidos saturados grasos y la oxidación del LDL. En este primer modelo antiinflamatorio, estos ácidos grasos poliinsaturados actúan a nivel de receptor de proteína G, ¿no?, a nivel de membrana, los cuales van a promover la síntesis o la expresión de genes que promueven sustancias antiinflamatorias, ¿no? A diferencia del M1, con la incorporación de ácidos grasos saturados y el LDL, los cuales van a disponer o van a través de las cadenas la síntesis de lípidos derivados, ¿no?, entre ellos ceramida, y va a producir un estrés a nivel de retículo endoplásmico, los cuales, y también de esta sinasa terminal, YUN, ¿no? Y también las inhibidores de sinasa y factor nuclear, los cuales van a activar la expresión de genes inflamatorios, ¿no? Más adelante en un gráfico lo voy a presentar. Ahora, con respecto a los efectos lipotóxicos de este proceso que es la lipo, ¿qué efectos tiene, ¿no?, a nivel del organismo? Hemos mencionado algunos en un inicio, ¿no? El estrés oxidativo, ¿no?, a través del ROS, el estrés del retículo endoplásmico, la resistencia insulínica y el proceso de inflamación. Para lo cual voy a presentar 3 artículos que hablan de todas estas consecuencias de la lipotoxicidad, ¿no? En este primer artículo, en la cual nos enuncia, nos presenta la señalización de los lípidos y cómo el tejido adiposo blanco, al haber una expandibilidad de este tejido y una disfunción del tejido adiposo, va a haber una secreción de citoquinas con una infiltración de células inmunes, y lo cual va a haber una disregulación de la presentación de antígeno, lo cual va a migrar estos excesos de ácidos grasos a diversos órganos, ¿no? Órganos que, como un inicio mencioné, no están diseñados tal vez a acumular tanta grasa, ¿no?, como es el músculo, el corazón, ¿no?, con sus respectivas consecuencias, ¿no? A nivel del músculo, una disminución en la oxidación de lípidos, en la acumulación de lípidos sin proceso inflamatorio. A nivel de corazón, una oxidación también deficiente de lípidos y acumulación de lípidos, inflamación. A nivel del sistema vascular o endotelio vascular, una acumulación de colesterol, una infiltración de células del sistema inmune, lo cual va a generar lo que se conoce como las células escamosas, y una disfunción endotelial, ¿no?
A nivel de cerebro, un estrés del retículo endoplásmico con un proceso inflamatorio. A nivel de intestino, que ya no más adelanto un poco para que la semana que viene, que se va a exponer del microbioma, se va a explicar más, ¿no? Esto, ¿no? Y incluso va a profundizar, ¿no? Entonces, una modificación del microbioma y un incremento de la permeabilidad y un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel del páncreas, una infiltración del sistema inmune, una acumulación de colesterol, una deficiencia o insuficiencia de secreción de insulina, un proceso de apoptosis celular y un estrés del retículo endoplásmico. A nivel de hígado, un fenómeno conocido como esteatosis hepática no alcohólica, inflamación, una disminución en el proceso de autofagia del hígado, una disfunción mitocondrial y un estrés del retículo endoplásmico, ¿no? Y a nivel de células inmunes, estrés del retículo endoplásmico, células, muerte celular y procesos inflamatorios. Ahora, este otro artículo nos presenta cómo los efectos de la dieta, en este caso ellos emplean un modelo ratón, se les suministra ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, ¿no? En la cual esta suplementación tiene efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos a nivel de inflamación van directo, ¿no?, al aumentar la lipotoxicidad, ¿no? Y los efectos indirectos de estos ácidos grasos saturados y trans es en cuanto a la alteración de la microbiota intestinal, ¿no? En la lipotoxicidad, que ambos van a incrementar el fenómeno, el proceso de lipotoxicidad, ya sea a nivel de hígado, enfermedades a nivel de corazón, a nivel del sistema endotelial, a nivel de presentar una resistencia a la insulina y presentar un estrés de retículo endoplásmico. En esta otra revisión de la Sociedad Española de Diabetes, nos presentan, ¿no?, las causas y efectos de la resistencia a la insulina en tejidos periféricos. Entonces, la lipotoxicidad, una de las consecuencias es que las vías de señalización, que como ya se presentó la semana pasada, ¿no?, las hormonas la insulina que interviene a nivel de la vía de señalización de la glucosa, también del GLUC. En este caso, no va a haber un acoplamiento de la insulina a su receptor IRS, lo cual genera procesos de inflamación, aumenta la lipotoxicidad, una disfunción mitocondrial, hipoxia, una hiperinsulinemia, estrés del retículo endoplásmico, estrés oxidativo con generación de ROS y modificaciones a nivel del núcleo celular con expresión de genes inflamatorios, ¿no? Todo esto va a generar un aumento en su glucosa, una hiperglucemia, una hiperlipidemia y un mayor riesgo cardiovascular. Ahora, con respecto a los órganos que va a generar esta lipotoxicidad, ¿no?, específicamente en el páncreas, ¿no?, en las células beta. En esta revisión de la Sociedad Española de Diabetes, presenta que a nivel de las células beta se va a producir un estrés del retículo endoplásmico, ¿no?, lo cual este estrés del retículo endoplásmico va a activar la vía de la sinasa N-terminal Jung1, lo cual este mecanismo va a activar un proceso de apoptosis. Y también este Jung1 también inactiva la unión de la insulina al IRC1, ¿no? Y por lo cual va a producir una resistencia a la insulina. También en el páncreas se presenta un estrés oxidativo a nivel mitocondrial con aumento de ROS, ¿no?, sustancias reactivas oxidantes que van a incrementar todo este proceso inflamatorio a nivel de macrófago, ¿no? En el macrófago se va a liberar citocinas, ¿no?, citocinas inflamatorias que van a contribuir a todo este proceso, ¿no?, a la vez también de ácidos grasos libres que contribuyen al factor de necrosis kappa beta, ¿no? Este artículo me pareció importante, ya que también nos muestra, ¿no?, los efectos de la dieta de ácidos grasos saturados en modelo ratón, ¿no?, en los cuales ellos plantean que el aumento, el incremento de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans van a disminuir la capacidad antioxidante de las enzimas, ¿no?, que presentamos endógenas, ¿no?
Entre ellos tenemos a la superácido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, ¿no? Entonces, al verse disminuida esta actividad de estas enzimas, va a incrementarse los ROS, ¿no? Los sustancias reactivas oxidantes, y este tejido adiposo en fenotipo M1 proinflamatorio va a estimular, ¿no? Estimular la síntesis de adipocinas y va a aumentar el aumento de la angiotensina 2, la lectina y la noripinefrina, ¿no? Que tienen funciones en cuanto a la activación de las células estrelladas a nivel del hígado, los cuales van a promover la síntesis de colágeno y un estado de fibrosis. Con respecto al intestino, estos ácidos grasos saturados modifican la microbiota intestinal, ¿no? Y al ser modificada genera una disbiosis intestinal con la secreción de liposacáridos, que estos van a promover un estado inflamatorio, van a incrementar un estado inflamatorio, ¿no? Con respecto a aquí, presentan que también el aumento de estos gases intervienen en la esteatosis hepática no alcohólica, con una disminución de ciertas hormonas como las prostaglandinas, una disminución del HDL y un aumento del LDL. Y esto va a permitir una mayor incidencia en desórdenes o complicaciones cardiometabólicas. Ahora, como mencionaba, una de las consecuencias de la lipotoxicidad es la resistencia insulínica, ¿no? Entonces, pero antes de eso me pareció importante recalcar cómo es que la insulina actúa, ¿no? A nivel del hígado, en condiciones de ayuno y en condiciones de postprandial, ya que normalmente cuando hacemos en laboratorio clínico, sacamos muestra o el médico solicita la muestra de glucosa, ¿no? En ayuno, y una muestra postprandial, ¿no? Para ver ya sea tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, durante el ayuno, la secreción de la insulina se encuentra disminuida, ¿no? Entonces, esta disminución va a tener efectos en el hígado, en la cual va a aumentar la gluconeogénesis hepática y y la glucogenólisis también, ¿no? Y va a disminuir la de novo lipogénesis, y en el tejido adiposo, al estar disminuida, va a aumentar la lipólisis, ¿no? Y en el tejido adiposo, ¿no? Entonces va a aumentar eso. En el mecanismo después de alimento, esto va a promover y va a aumentar la secreción de insulina de las células beta, las cuales tienen efectos también en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo, pero son diferentes, ¿no? En el músculo va a incrementar la síntesis o el transporte de glucosa y la síntesis de glucógeno, ¿no? En el hígado va a aumentar la síntesis de glucógeno y va a disminuir la gluconeogénesis, y va a aumentar el mecanismo de novo lipogénesis o de generación de lípidos de nuevo, ¿no? A través de todos los mecanismos de LDL que lo presentaron la semana pasada, ¿no? Y el tejido adiposo va a suprimir la lipólisis, va a promover la lipogénesis. Ahora, ¿por qué mencionaba esto? Porque en un estado de inflamación o de lipotoxicidad, la resistencia a la insulina, tanto la glucosa y todos estos fenómenos que mencioné anteriormente, ¿no? Todos estos fenómenos se va a mantener, ¿no? Ya sea en ayuno o ya sea postpandria, ¿no? Entonces, es por eso que es importante tener eso, ¿no? Entonces, normalmente la acción de la insulina, la vía de señalización de la insulina, ¿no? Al unirse a su receptor de membrana IR1, y todo este proceso de autofosforilación, ¿no? En sí no lo voy a explicar todo porque ya se presentó, pero la finalidad de todo este proceso es la reorganización del citoesqueleto para producir la translocación en este caso, ¿no? El músculo del GLUT4, ¿no? Para permitir la entrada de glucosa. ¿Qué pasa cuando hay un estado de inflamación y resistencia a insulina, ¿no? Debido a diversos factores, ¿no? En este caso, como les mencionaba, hay dos vías de señalización alternas, ¿no? Una de ellas es la sinasa terminal YUN1, y la otra, que también es una vía importante de señalización, es la inhibidor de sinasa y el factor nuclear kappa beta. En condiciones normales, fisiológicas, este factor nuclear se encuentra en el citoplasma, ¿no? Pero ante situaciones o estímulos
como las citocinas, como una hipoxia o diacilglicerol o las ceramidas, este factor nuclear se va a fosforilar, ¿no? Esta fosforilación va a degradar y va a permitir la translocación de este factor de secuencia de localización nuclear al núcleo, ¿no? Lo cual esto va a permitir o va a iniciar la expresión de genes mediadores de inflamación. Y esto, una vez más, inhibe la unión de la insulina en su receptor, ¿no? Que es el IRS1, el IRC, ¿no? A nivel de membrana. A la par, también la sinasa N-terminal Jun también va a inhibir también a través de otra vía de señalización, no va a permitir la unión de la insulina a este receptor de membrana. Entonces, esta es una imagen en la cual es un artículo muy importante, nos dilucida los mecanismos moleculares de la lipotoxicidad, ¿no? Pero en este caso es un modelo rata, ¿no? En la cual la suplementación de ácidos grasos, ¿no? Saturados, entre ellos el ácido palmítico y otros, genera diferentes vías de señalización, los cuales va a aumentar los procesos de inflamación y a nivel del núcleo celular va a través de mecanismos de expresión de mediadores de inflamación, va a incrementar el proceso de apoptosis, ¿no? A nivel de mitocondria va a producir una disfunción mitocondrial y por ende va a aumentar también, ¿no? Entonces va a producirse un estrés del retículo endoplásmico, ¿no? Ahora, otra de las consecuencias de la lipotoxicidad es este estudio, ¿no? En la cual en el 2022 recién, ¿no? Se estudió que el SARS-CoV-2, este virus tenía una predilección, ¿no? Una predilección por aquellos tejidos que eran disfuncionales, ¿no? El tejido adiposo graso disfuncional, ¿no? Entonces, al tener una predilección, se va a producir una tormenta, ¿no? De citoquinas en diferentes órganos, los cuales tenían una mayor incidencia, ¿no? de presentar las complicaciones de este virus, ¿no? Otra de las consecuencias de la lipotoxicidad es la relación entre la artrosis y la obesidad, ¿no? Con respecto a la edad, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí se logra visualizar en esta tomografía el tejido, el fémur, ¿no? Una tomografía del fémur en la cual se ve el tejido adiposo, ¿no? Externamente, pero en esta otra de la derecha vemos cómo a través de la edad y por procesos de aumento de ácidos grasos, de lipotoxicidad, el tejido adiposo ha ingresado al tejido muscular, ¿no? Esto se conoce como una obesidad sarcopénica. Bueno, eso es en cuanto a las consecuencias de la lipotoxicidad. Ahora, los enfoques terapéuticos de la lipotoxicidad, ¿no? Pero quiero recalcar que es desde el punto de vista de la medicina funcional, ¿no? Ya que ha presentado muchos avances, ¿no? Entonces, en una de estas revisiones quiero presentarlo, ¿no? Es importante esto. A ver. Este artículo del 2023 menciona tanto la relación entre la obesidad, que es considerada una inflamación de bajo grado, ¿no? Y la lipotoxicidad y la disfunción mitocondrial. Como mencionaba, la obesidad no solamente, ¿por qué se le considera una inflamación de bajo grado? Porque no manifiesta no manifiesta todo lo que podría decirse procede de una inflamación, ¿no? Que es dolor, rubor y otras características, sino que este incremento de citocinas, ¿no? Aquí vemos un tejido adiposo blanco en la cual se encuentra hipertrofiado, en la cual este tejido va a liberar, ¿no? Va a liberar citocinas. Estas citocinas, tenemos ahí la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 8 y el factor mitótico, la proteína quimotrayente del monocito, ¿no? Todas estas citocinas liberadas van a ocasionar una disfunción mitocondrial.
En cuanto a la liberación también de la interleucina 6, en este artículo abordan que va a ser responsable de la síntesis de la exidina, lo cual va a generar o va a causar una deficiencia a nivel del hierro. También el factor de necrosis tumoral alfa va a incidir a nivel del va a tener un efecto a nivel del microbioma del intestino, lo cual va a producir esta disfunción o esta disbiosis intestinal, va a producir los liposacáridos que van a incrementar este proceso inflamatorio, ¿no? Y a nivel de macrófago, el fenotipo M1 ¿no? va a producirse en este caso de hipertrofia, lo cual va a incrementar el proceso inflamatorio con la liberación de citocinas, ¿no? En este contexto, todo este proceso va a incrementar la resistencia a la insulina, va a aumentar la lipotoxicidad y va a aumentar la neuroinflamación. Sin embargo, estos autores no solo plantean todo esto, ¿no? Sino que también evalúan componentes, evalúan evidencia científica de componentes bioactivos de los alimentos, ¿no? Los cuales van a tener efectos benéficos, ¿no? Con respecto a la neuroinflamación, la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad, disminuyendo, ¿no? ¿Cómo así se logra esto? A través de una mejor capacidad respiratoria, una biogénesis de la mitocondria y una disminución de los ROS, una mejor dinámica, ¿no? Y una restauración de la microbiota. Ahora, estos autores presentan evidencia de ciertos compuestos, ¿no? Bioactivos, entre ellos los polifenoles, ¿no? Curcumina, quercetina, y también de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Entre ellos omega 3, el DHA, el EPA, que generan o que van a tener van a generar efectos benéficos en todos estos procesos, ¿no? De neuroinflamación, resistencia a insulina y lipotoxicidad. Ahora, no faltaba presentarles a este antioxidante maestro, ¿no? Ya en clase de bioquímica el doctor nos siempre promueve este conflicto académico en la cual nos plantea nos ilustra, ¿no? Ciertos puntos en los cuales debemos investigar, ¿no? Y justo nos habló del glutatión, ¿no? Entonces, este antioxidante maestro es un tripéptido, ¿no? Ya en práctica, como vimos en práctica, la absorción de aminoácidos, ¿no? En el intestino, y vemos como alrededor del 20% en el intestino de toda la degradación enzimática del proceso digestivo son tripéptidos, ¿no? Y uno de ellos es el glutatión, cuyos componentes ácido glutámico, cisteína y glicina. Entonces, uno de estos investigadores, que es el doctor Lester Packer de la Universidad de California, se encarga de estudiar todos estos antioxidantes, ¿no? El ácido alfa lipoico, la coenzima Q10, la vitamina E, la vitamina C y el glutatión. Y vemos cómo él presenta un engranaje entre estos todos antioxidantes que tendrían funciones reguladoras muy importantes, ¿no? A nivel con estos procesos inflamatorios. Pero la glutatión reductasa lo enfoca como un coayudante para mantener la función del glutatión, ¿no? Entonces, este glutatión va a activar a estas dos enzimas, ¿no? La superóxido dismutasa y la catalasa, los cuales van a actuar en radicales libres superóxido en agua y oxígeno. La glutatión peroxidasa va a intervenir a nivel de la peroxidación de lípidos. ¿Cómo así? En aquellas personas que presentan una dislipidemia o presentan procesos inflamatorios o obesidad, normalmente en laboratorio se llama un perfil lipídico, ¿no? En la cual el LDL se encuentra aumentado, los niveles de triglicéridos también se encuentra incrementado y los HDL se encuentra disminuido, ¿no? Entonces, estas personas se encuentran con un riesgo heterogénico más elevado, ¿no? Y acá vemos cómo esta peroxidación va a permitir que se forme la formación de ateromas. Entonces, la glutatión peroxidasa va a inhibir, ¿no? No va a permitir que se formen estos ateromas a nivel del endotelio vascular, ¿no? El glutatión S-transferasa va a permitir que las toxinas solubles en grasa sean transferidas o
metabolizadas en componentes solubles en grasa para su posterior excreción, ¿no?, en el hígado o en el riñón. De esta forma, protegiendo a estos órganos de esas toxinas, ¿no? Estos artículos, uno del 2018, otro del 2021, plantean el rol del glutatión frente tanto a la lipotoxicidad, y aquí lo plantean como un mecanismo, como un hipoglucemiante, ¿no?, en un modelo rata, ¿no? Aquí hacen una comparación interesante de la riboceína, que es una estructura en la cual se da de manera oral, comparado con otros hipoglucemiantes, los cuales, en conclusión, presentan, ¿no?, que esta riboceína genera efectos hipoglucemiantes muy importantes y que debe ser un coadyuvante en aquellas personas diabéticas, ¿no? En este otro artículo se hace el uso de la suplementación oral. Este es un artículo piloto, ¿no? Se hace la suplementación oral de glicina y N-acetilcisteína como suplementación en adultos obesos y jóvenes. El método se hace con 24 personas, ¿no? Y 12 con suplementación y 12 con placebo, ¿no? Entonces, la metodología presenta o nos enuncia que la suplementación con glicina y N-acetilcisteína durante 16 semanas fue segura y bien tolerada, ¿no? Entonces ellos plantean, y la conclusión a que llegan es que la suplementación con este componente, que son dos de glutatión, que son la gliceína y la acetilcisteína, es un suplemento nutricional eficaz que mejora y revierte múltiples anomalías asociadas con la edad y con problemas cardiometabólicos, ¿no? Entonces ellos mencionan, ¿no?, que esto va a permitir una mejora en el estrés oxidativo, una mejora en la disfunción mitocondrial, en el proceso inflamatorio, en la resistencia a la insulina, en la disfunción endotelial, y también presentan informe que mejora el área cognitiva, ¿no? Ahora, haciendo un resumen de lo presentado, ¿no? La lipotoxicidad, hemos visto que no solo afecta al tejido adiposo, ¿no? Cuando ya su umbral de este tejido adiposo de almacenar este tipo de grasas pasa su límite, ya va a ser liberado a órganos ectópicos, los cuales, de acuerdo a los estudios presentados, no va a tener las mismas complicaciones en todas las personas obesas, ¿no? Depende de una susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, la obesidad y la diabetes mellitus, con una susceptibilidad genética, es la que va a permitir agregado, ¿no? Acá dice agregado a factores ambientales, entre ellos un desbalance energético, una composición en los nutrientes, una disbiosis intestinal a través del microbioma, un paso de la obesidad maternal, la incorporación de fármacos, el fenómeno de polución y la insuficiencia de sueño o cronodisrupción, ¿no?, que es exponerse a horas altas de sueño. Entonces, todos estos procesos agregados a esto van a incrementar, ¿no?, incrementar los procesos de expandibilidad de tejido adiposo, y también va a generar una disfunción de las células beta, ¿no? Y por ende, una menor sensibilidad a la insulina, que puede deberse a dos factores, ¿no? Uno ya puede ser por una insuficiencia o por una resistencia a la insulina, y generando un cuadro de hiperglucemia, ¿no? Ante todo esto, los enfoques terapéuticos que he presentado desde el punto de vista funcional, ya sea en modelo rata, ¿no?, o también como un piloto, una guía, una experimentación piloto clínicamente con pacientes, muestran, ¿no?, muestran cómo los enfoques actuales hacia alimentos funcionales generan un retroceso, ¿no?, en estos procesos inflamatorios, ya que en el artículo anterior, en la cual suplementaba con N-acetilcisteína, ¿no?, mencionan que después de 12 semanas de la supresión de eso, nuevamente se presentaban esos efectos, ¿no? Entonces, estudiar más a fondo, ¿no? Estudiar más a fondo estos fenómenos es importante, ¿no? Y eso es lo que les vengo a presentar, ¿no?
Ahora, algunas de las referencias bibliográficas de las cuales he tomado esta presentación, ¿no? Y en último lugar, recalcando nuevamente, agradecer al doctor Pedro Chimoy por este espacio, que es una ventana para todos nosotros, ¿no? Tanto para presentar y generar este intercambio de ideas y conocimientos entre nosotros, y agradecer a la universidad también por permitir este tipo de presentaciones, ¿no? Y agradecer la atención de los asistentes, ¿no? Eso sería todo, estimado doctor. Muchas gracias, José. Excelente, excelente presentación. Mis felicitaciones y, lógicamente, también a la universidad por tener egresados de tan alto nivel académico que justamente, siempre digo, honran a nuestra facultad, ¿no? Y yo quería justamente quedarme admirado por la parte final de tu presentación justamente el antioxidante maestro, que es el glutato, ¿no? Sobre todo en lo que es la combinación de glicina, N-acetilcisteína, ¿no? Porque la N-acetilcisteína incluso se estaba aplicando ya como parte de tratamientos, pero cortos, ¿no? Porque justamente había el temor de efectos colaterales. Aquí he visto que este piloto ha sido impresionante, creo, el tiempo que incluso lo han aplicado, ¿no? Porque en la medicina convencional se usaba no más de una semana, ¿no? Se aplicaba 2 o 3 días, pero aquí ha sido largo el periodo. Pero lo que yo me quedo siempre admirado y lógicamente lo que tú has presentado es lo más notable, es que se sabe, ¿no? La humanidad sabe el efecto de la obesidad, ¿no? Se sabe el prejuicio que ocasiona la salud, ¿no? ¿Cuánto es gasto para la salud pública? El que estos problemas se agudicen cada vez más, ¿no? Y sin embargo, yo diría no ponemos interés en eso, ¿no? Excepto para quienes hacen dieta y lo ven simplemente como dieta para adelgazar, pero no una dieta para promover salud. O sea, no esperar tener la obesidad y el cuadro inflamatorio, que es el que es más complicado, ¿no? Con la tormenta de citoquinas que comentaste. Excelente. Bueno, y dejo abierta después de haberle agradecido a José, deja abierta para quienes quieren hacer alguna pregunta de los presentes aquí, o tal vez de los que están a través del Facebook y quieran formular alguna pregunta, ¿no? Ustedes saben que este programa queda grabado gracias a la participación del profesor Jorge Fupuy, que se queda grabado como un archivo en la facultad y después es visto, ¿no? Visitado por cientos. Yo creo que uno de los participantes tenía casi como 1000 visitas ya en su charla, ¿no? Bueno, queda abierto. Quienes quieren hacer preguntas, formularlas, ahí está José Ernesto, pueden formularlas directamente a él. Bueno, no habiendo preguntas, realmente mi agradecimiento a nombre del señor decano de la facultad, Magíster Jorge Chaname Céspedes, a todos ustedes que han participado, a Jorge Ernesto que nos ha ilustrado, nos ha actualizado con un tema tan interesante como es la obesidad, desde todos los puntos, ¿no? Celular, bioquímico, molecular, inmunológico, fisiológico. Lo ha abordado de una forma muy bien, muy bien. Una vez más, José Ernesto, pronto te alcanzamos tu certificado como participante ponente en este evento. Te deseamos continúes siempre con este mismo enfoque, este espíritu tuyo, joven, de mantenerte siempre actualizado en temas tan importantes como el que tú has expuesto. Y agradecimiento a todos los participantes, de forma especial al profesor Dr. Jorge Antonio Fupuy, que siempre nos apoya en la parte con las redes sociales. Un fuerte abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor Fupuy, gracias. Hasta luego, profesor Pero. Nos vemos. Hasta luego, Franco.